Bienvenidos a su devocional Hablemos con Dios, un tiempo de devoción, amor y reflexión con el Señor. ¿Acaso puede un árbol malo dar buenos frutos? Claro que no. Como tampoco puede un árbol bueno dar malos frutos. Muy buenos días. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de nuestro estudio sobre la verdadera y la falsa conversión. Anteriormente hablamos de la necesidad de llegar a la fe por medio de un genuino arrepentimiento. Mencionamos los frutos que se hacen evidentes en los verdaderos creyentes. Y hoy vamos a continuar con algunas de las evidencias de lo que es un falso convertido. Y para ello vamos a meditar en un pasaje muy conocido, pero que quizás necesita ser más profundamente entendido. La idea de esto es que lleguemos a una mayor comprensión de las implicaciones de una verdadera conversión, pero también el propósito no es que seamos jueces o auditores de la autenticidad de la conversión de otros. El fin de este estudio es que nosotros mismos, que decimos ser creyentes, nos expongamos a la luz y podamos identificar oportunamente si estamos en una relación correcta con Dios. Así que les invito para que vayamos a lo que dice Marcos en el capítulo 4, verso del 3 al 8. Dice lo siguiente: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y lo comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz y se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. Los que hemos leído esta historia, que por cierto está en paralelo en 3 de los evangelios, es decir, que se pueden estudiar a través de 3 de los evangelios, sabemos que el Señor Jesús le dio una interpretación a la parábola. Y producto de la interpretación del Señor Jesús, tenemos absoluta certeza de que en esta parábola lo que se llama la semilla representa la predicación del Evangelio. Esta semilla cae en corazones de diferentes condiciones: corazones duros, corazones de tierra pedregosa, corazones de tierra espinosa y en buena tierra. Pero parece ser que, aunque el Señor Jesús había explicado muy claramente las implicaciones de esta parábola y su significado, pues parecía ser que los discípulos seguían teniendo problemas para entenderlo, porque en el verso 13 de Marcos 4 dice lo siguiente: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis las parábolas? En palabras más castizas, ¿no han entendido esta parábola? Entonces, ¿cómo pretenden entender las otras? En otras palabras, la parábola del sembrador, que habla de la verdadera y la falsa conversión, es la clave para descubrir el misterio de todas las otras parábolas. Una vez usted y yo entendemos que cuando se predica el Evangelio hay falsas y verdaderas conversiones, todas las demás parábolas empiezan a cobrar sentido. Las ovejas y las cabras viviendo juntas, las vírgenes imprudentes y las sabias esperando al novio, los peces malos y los peces buenos recogidos en la misma red, el trigo y la cizaña creciendo juntos. No sé si lo logran ver, lo verdadero y lo falso, siempre conviviendo juntos. La parábola del sembrador también está en otros 2 evangelios, en Mateo 13 y en Lucas 8. Y hoy quisiera que tomáramos los textos paralelos y que profundizáramos en lo que vamos a llamar 5 evidencias
de un falso convertido. Les repito, el propósito de este estudio no es que nosotros tengamos herramientas para juzgar el corazón de otros o la conversión de otros, para nada. El propósito de este estudio es que nos autoevaluemos, que mediante la guía del Espíritu Santo podamos identificar si somos o no verdaderos creyentes, ¿vale? Vamos a ir a lo que dice Marcos en el capítulo 4, verso 5. Dice respecto de la parábola del sembrador: otra parte cayó en el terreno pedregoso sin mucha tierra. Esa semilla brotó porque la tierra no era profunda. Estudiemos un poquito esto. ¿Qué pasa con los falsos convertidos? Aquí dice que una parte cayó en el terreno pedregoso sin mucha tierra y la semilla brotó pronto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tenía profundidad. ¿Qué pasa con las personas que son falsos creyentes? Entre comillas, tienen resultados inmediatos. Muchas personas escuchan hoy el mensaje moderno del Evangelio, el mensaje de la vida eterna, que más o menos dice así: ¿tienes problemas? ¿Estás enfermo? ¿Te sientes solo? Ven a Cristo, Él está dispuesto a solucionarlo todo. Entonces, atraídos por esta oferta, muchos dicen: yo quiero eso, pero no analizan el costo. Por eso es que el Señor Jesús dijo: ¿qué hombre sale a la guerra sin antes ver si su ejército puede enfrentarse al ejército enemigo? ¿O qué hombre construye un edificio sin antes calcular el costo? El error está en pensar en que Jesucristo es únicamente un salvador, un ayudador, una persona que viene a sumarle a mi vida, y no le entendemos también como nuestro Señor. Ahora, en defensa de quienes se ven seducidos por esta clase de mensaje, de esta clase de oferta, debo decir que la gran responsabilidad recae sobre aquellos que predican un evangelio falso, que utilizan verdades a medias para atraer consumidores con publicidad engañosa. Ahora quisiera invitarles para que vayamos a Lucas en el capítulo 8, verso 6. Dice así: otra parte cayó sobre las piedras, y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Falta de humedad. ¿Qué significa eso? Pues significa, en términos prácticos, que no hay sed del Dios viviente. Es decir, para que me entiendan, no hay comunión ni con el Padre, ni con el Hijo, ni con el Espíritu. Mateo 13:6 dice: pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron por no tener raíz y se secaron. ¿Qué significa que no tenemos raíz? Que no hay profundidad de carácter, que no hay formación de un carácter piadoso en la vida de estas personas. Marcos en el capítulo 4, verso 16 dice: otros son como lo sembrado en el terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría. Recibieron la palabra con alegría o con gozo. Aquí hay una clave importante. ¿Saben? Porque cuando se predica la ley, el pecado no se percibe, cuando no se predica la ley, es decir, cuando no se hace la antesala de la ley, el pecado no se percibe en su debida dimensión, como extremadamente pecaminoso. Pablo dijo: por el mandamiento el pecado llegó a ser en sobremanera pecaminoso. Cuando el pecado no se ve como realmente es decir, en sobremanera pecaminoso, nadie tiembla ante un Dios santo, y no hay contrición de pecado, y no hay pesar por el pecado. Lo que intento decir es que estas personas reciben el evangelio con gozo porque no se perciben a sí mismas como pecadoras, porque no entienden, no dimensionan la corrupción del pecado. La conversión genuina siempre estará acompañada de un genuino arrepentimiento, como lo estudiamos antes, de contrición,
Hay un dolor interno de percibirme en la medida en la que realmente soy y del efecto del pecado en mi vida. Ahora, les invito también a que estudiemos lo que dice Mateo 13, 20. Reciben la palabra con gozo, su risa no se torna en lamento y su gozo no se cambia en pesar. ¿Qué pasa cuando las personas no son verdaderas conversas? Cuando su conversión es falsa. Reciben la palabra con gozo. Lucas, en el capítulo 8, verso 13, los de sobre la piedra son como los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero esos no tienen raíces. Crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Eso significa que son falsos convertidos. Ahora, hasta aquí hemos estudiado, elementos que están en esta parábola que nos permiten identificar esas personas cuyo corazón es un terreno que no da fruto, ¿cierto? Esas son las características que el mismo Señor Jesús nos da. Pero ustedes y yo tenemos que reconocer que hay factores que ustedes y yo nunca podremos ver a simple vista. Usted y yo nunca podremos ver el corazón. Esa es una tarea que solo le corresponde a Dios. Él es quien expone realmente el estado del corazón. Ahora, ¿cuál es el método de Dios para exponer el estado del corazón, para develar quiénes son falsos y quiénes son verdaderos? Mateo 13, 21 nos habla del concepto de tribulación. Lucas 8:13 nos habla de la tentación. Y Marcos 4:17 de la persecución. Estos tres elementos, estos tres factores, tienen el propósito de revelar lo que usted y yo no podemos ver a simple vista, es decir, la condición del corazón de aquel que profesa haberse convertido. Ahora, estos elementos son el método de Dios, y cuando digo método de Dios no quiero decir que necesariamente Dios es quien produce estas cosas en nosotros muchas veces, pero sí que Dios permite estas cosas en la vida de los creyentes, de los que se dicen a sí mismos creyentes, porque solo por medio de este proceso, solo atravesando estos procesos es que podemos evidenciar si nuestra fe es genuina o no. Una clara evidencia de una falsa conversión es que cuando somos expuestos a estos factores, lo que pasa es que se termina demostrando si realmente hay profundidad de raíz y si hay o no hay fruto. Eso hace que quede en evidencia si la conversión es genuina o no. Estos factores, dependiendo de si realmente nuestro corazón es buena tierra o no, van a develar o van a producir más bien. Si es que somos expuestos a ellos, nos llevarán a crecer. Pero si nuestra conversión es falsa, sencillamente nos terminaremos apartando. Alguna vez leí una historia de la Rusia soviética, en donde algunos soldados entraron abruptamente a una reunión cristiana y le ordenaron a los asistentes diciendo: el que no esté dispuesto a morir por su fe, debe salir. De modo que inmediatamente una gran cantidad de los asistentes se retiraron para salvar sus vidas. Una vez estaban afuera, los soldados cerraron la puerta y dijeron: no tengan temor, nosotros también somos cristianos. Solo queríamos asegurarnos de separar las verdaderas ovejas de las cabras. Ahora yo quisiera que pensemos un poco. Si hoy como iglesia enfrentáramos una fuerte persecución como la que enfrentaron los primeros creyentes en los siglos del siglo I y siglo III, o como la enfrentan hoy millones de cristianos en algunos países de África y de Asia, ¿sería que permaneceríamos fieles? ¿Ustedes qué creen? Si tuviéramos que elegir entre el horno del fuego y arrodillarnos ante la estatua de un ídolo, ¿qué escogeríamos? ¿Escogeríamos morir quemados como estuvieron dispuestos esos 3 jóvenes judíos en el imperio de Babilonia? Y si la enfermedad hiciera morada en nuestro cuerpo,
si tuviéramos que enfrentar la aflicción de la enfermedad, aún así seguiríamos con la mirada puesta en Cristo? Y si llegáramos al final de nuestras vidas en la prisión, como tuvo que hacerlo Pablo, ¿podríamos considerar el sufrimiento temporal como insignificante a la luz de la gloria venidera? O tal vez, si fuéramos probados tentados como el Señor Jesús, y Satanás nos ofreciera fama y riqueza a cambio de adorarle a Él, ¿podríamos rechazar la oferta? Y si el mundo nos envuelve en sus afanes y nos seduce con su vanagloria, ¿estaríamos dispuestos a elegir a Cristo por encima de todo? Por favor, no conteste tan rápido. No hable con ligereza. Piénselo. El amor que usted siente hacia Dios es genuino, es real y está por encima de todas las cosas. Las tribulaciones, las tentaciones, las persecuciones, todas ellas en sus múltiples formas, son como el fuego al oro, dice la Biblia. Si el oro es genuino, el oro se purifica y se libra de la escoria. Pero si el oro no es genuino, si no es oro realmente, lo que va a pasar es que se consume, es decir, para nosotros se aparta. Les repito que el mayor propósito de ser expuestos a estos elementos no es sencillamente develar si somos verdaderos o falsos, sino revelar a nuestro corazón, aquellos que decimos ser creyentes, si realmente lo somos, o si tenemos una fe cómoda, conveniente. Yo siempre he dicho que uno de los pasajes más aleccionadores de la Biblia es Mateo 7, verso 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La seguridad de salvación no se cimenta en el hecho de que usted y yo asistimos con regularidad a la iglesia, ni que servimos en el ministerio, ni tenemos algún cargo elevado en la iglesia, o a lo mejor ejercemos algún ministerio. Estos hombres que aparecen en este versículo presentan un currículum nada despreciable, ¿verdad? No fuimos nosotros los que profetizamos, los que echamos fuera demonios, los que hicimos muchos milagros. Pero aun cuando ellos tienen esto en su currículum, el Señor les dice, no os conozco. Quiero que entienda algo muy importante. No importa realmente qué tanto usted dice conocer a Dios. No importa si usted tiene un conocimiento teológico muy elevado. No importa si usted tiene una historia en la iglesia muy importante. Realmente lo que es relevante en este punto es si Dios lo conoce. ¿Dios lo conoce? ¿Es usted un verdadero creyente? ¿Escucha la voz del pastor cuando lo llama? Porque si es así, si usted es un verdadero creyente, usted entiende en su corazón que ha sido salvo por gracia, pero también entiende que está siendo preservado por esa misma gracia hasta el final. Sin embargo, como ilustra la parábola que ustedes y yo estudiamos hoy, hay muchos falsos creyentes que creen que van rumbo al cielo, pero que no reconocen la voz de Dios, no reconocen la voz del pastor de las ovejas, porque nunca han sido conocidos por Él. Así que les quiero invitar a que hagamos una oración y le pidamos al Señor en este día que nos ayude a afirmarnos en la fe. Es mi oración, Señor, que nos escuches hoy
y que evalúe, Señor, a la luz de la verdad y por medio de tu Santo Espíritu, si realmente nosotros hemos nacido de nuevo, si tenemos este saber, esta certeza en nuestros corazones, si nos hemos arrepentido del pecado y nos hemos apropiado de la sangre redentora de Cristo. Pero no solo eso, Señor, sino también si estamos experimentando constantemente la identificación con Cristo en la cruz, en su muerte y en su resurrección. No se trata, oh Dios, de una experiencia religiosa que vivimos en algún momento de nuestras vidas. Se trata de una relación permanente y viva, Señor, contigo por medio del Espíritu. Es pues nuestra oración que entonces, oh Dios, a todos aquellos que realmente fueron sembrada la semilla en buena tierra, oh Dios, entonces que demos mucho fruto. Que nuestras vidas, Señor, sean vidas de al 100%. Que vivamos a la altura, Señor, en la dimensión de lo sobrenatural, en la medida en que somos llenos, Señor, de ti, en la medida en que vivimos la vida en el Espíritu. Y quizás para quienes me escuchan hoy y en su corazón no hay esa certeza, no hay esa convicción, hoy quiero invitarte a que te acerques a Cristo, que le mires, que contemples su santidad, su cruz, y que le invites a tu vida, que le digas: Señor, yo no he vivido, Dios, este encuentro contigo. Mi corazón no ha sido transformado, Dios. Yo hoy te pido, Señor, que hagas tu extraña operación en mí. Hoy reconozco que mi pecado es mucho y es muy grande, y que no tengo manera, Señor, de redimirme por mi propia cuenta, y solo puedo poner mi confianza en ti. Hoy te pido que entres a mi vida y que seas mi Señor, que yo me someta a ti, a tu voluntad, y que también seas mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Un abrazo fuerte para todos. Espero que este mensaje haya sido de edificación para sus vidas. Recuerden compartirlo. Gracias por acompañarnos en nuestro tiempo devocional Hablemos con Dios, que se transmite de lunes a viernes a las 6 de la mañana, hora española. Además, si quieres más información, puedes visitar su sitio web www.cefa.org. Y si este mensaje te resulta de bendición, simplemente darle me gusta, compartirlo y suscribirte. ¡Que Dios te bendiga!